No, Lucho, pásame. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación sobre criminalística y cadena de custodia. Saludamos la presencia de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, directora provincial de la Defensoría Pública de Bolívar, Magíster Vanessa Espinosa, defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. El manejo adecuado de la cadena de custodia se basa en el principio de autenticidad de evidencias físicas halladas en el lugar de los hechos. Es así que el sistema de investigación y juzgamiento de los hechos ilícitos debe realizarse respetando el debido proceso, lo que conlleva el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de toda persona sometido al proceso penal. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la Magíster Vanessa Espinosa Vilés, directora provincial de la Defensoría Pública de Bolívar. Magíster Cristian Rengifo Dávila, comandante de la subzona Bolívar número 2, capacitador de esta jornada. Autoridades de la Defensoría Pública, señora Coordinadora Regional del Litoral, señores coordinadores nacionales, señores directores provinciales, compañeras, compañeros defensores públicos, administrativos y funcionarios de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Pública, invitados especiales. Les doy la cordial bienvenida a esta capacitación sobre criminalística y cadena de custodia que organiza nuestra institución en el marco del plan de capacitación anual dirigida especialmente al personal misional y administrativo de la Defensoría Pública y funcionarios de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la institución. El involucramiento y el compromiso del más alto nivel de la institución es articular permanentemente en procesos de formación y capacitación, dirigido a los defensores públicos, asistentes legales, integrantes de los consultorios jurídicos gratuitos, con el fin de llegar a niveles de excelencia, tomando la premisa de que el éxito no es más una meta, sino solo un comienzo, haciendo frente a los nuevos desafíos. En esta ocasión nos honra tener como capacitador al Magíster Cristian Esteban Rengifo con el tema criminalística y cadena de custodia. A nombre de la Defensoría Pública del Ecuador les damos la cordial bienvenida a todos y todas. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan en esta jornada de capacitación, y son un tanto distinta la hora en que me conecté. Mil disculpas, tengo problemas de conexión. Les decía que quizá un poco distinta la hora en la que estamos teniendo esta capacitación, sin embargo agradecemos muchísimo la acogida que siempre tenemos a estos eventos. A nombre del doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general, como ustedes saben, la Escuela Defensorial es un proyecto importante que lo estamos impulsando con todas estas capacitaciones de gran calidad que estamos realizando. Damos la bienvenida igualmente a nuestro expositor de esta tarde. Esperamos que esta capacitación sea de mucho éxito, esperamos igualmente que todas las personas que nos acompañan justamente puedan estar muy pendientes de esta capacitación, puedan interactuar con el ponente, hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias y pertinentes de conformidad a todos los casos o los procesos que tengan en este momento patrocinando o asesorando. Muchísimas gracias, damos por inaugurada esta capacitación. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres,
y la presencia de las autoridades. De esta manera, damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para el expositor que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida al facilitador de la capacitación del día de hoy, Magíster Cristian Rengifo Dávila. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en criminalística y ciencias forenses, magíster en gestión estratégica y seguridad ciudadana, especialista en investigación científica del delito. Actualmente se desempeña como oficial de policía en ejes preventivos e investigaciones en las principales ciudades del país. Ha participado en varias secciones técnicas en los laboratorios de criminalística y ciencias forenses en Quito, Cuenca y Guayaquil. Recibimos al magíster Cristian Rengifo Dávila, quien tendrá 40 minutos para la capacitación sobre el tema criminalística y cadena de custodia. Bienvenido. Sí, muchas gracias, muy gentil, Daniel, y muchas gracias también el recibimiento de la doctora Vanessa Espinosa y de la doctora Tania, quien he tenido el gusto de poder dialogar anteriormente y conversar un poco de los temas que nos traen a colación el día de hoy. En razón del tiempo, y mejor dicho, del poco tiempo, voy a compartir pantalla y comenzar inmediatamente para aprovechar los momentos que tenemos juntos para compartir, para dialogar un poco de lo que es el ámbito criminalístico. Bueno, no sé si se ve la pantalla, ¿no, doctor? Sí, sí se ve. Ya, Sí, muchas sí, gracias. se ve. Muy gentil, entonces voy a continuar. Bien. Bueno, como ya lo había dicho, ya me presentó, muchas gracias. Además, soy licenciado en criminalística, también soy licenciado en investigación criminal y especialista en docencia universitaria, dentro de lo que se me había indicado, ¿no? De la presentación. Se tiene que saber algo muy importante en cuanto a lo que es la capacitación profesionalizante, ¿no? Lo que es licenciatura en criminalística es una carrera de base que me permite a mí realizar pericias. A diferencia del magíster en criminalística, que por ahí nos va a llevar a conocimientos generales sobre la criminalística y las ciencias forenses, pero no me permite realizar pericias de índole criminalístico, sino que los profesionales de la criminalística, como los licenciados, tecnólogos y técnicos en criminalística que han cursado varios años en la universidad, son los que nos pueden llegar a realizar varias pericias y el trabajo en la escena del crimen, que es lo más esencial. Bien. El temario que vamos a tocar hoy en estos pocos minutos es de conceptos generales, el tema específico de cadena de custodia, y vamos a hacer un estudio de un caso específico para analizar cómo se trabaja el tema de cadena de custodia. Bien. Como introducción, nada más que la investigación criminalística es una función que dice generalmente de policía. ¿Por qué es una función de policía? Porque ha nacido en la policía la criminalística. Los primeros laboratorios estuvieron allá a finales del siglo XIX en Lyon, Francia, y fueron replicados en toda Europa para pasar a América y después a Sudamérica, ¿no? Entonces, generalmente fueron manejados por instituciones policiales, pero ahora, como vemos en nuestro país, tenemos un manejo mixto, ¿no? Entre el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Nacional. Pero Policía Nacional es quien trabaja específicamente lo que es la escena del crimen. Ahí solo tenemos personal de policía, quienes van a estar manejando principalmente cadáveres e indicios que tienen que ver o son asociativos al hecho que se investigan. Y se habla también de que cada día tiene mayor vigencia a nivel mundial. Y es por eso que a finales del año 2018 se lanzaron las primeras carreras, ¿no? A través de la Universidad de Espíritu Santo, la maestría en criminalística y ciencias forenses, la Universidad de Cotec también con la licenciatura en criminalística y varias otras universidades como la UID y me parece que las dos hemisferios que también tienen las maestrías. Entonces, ¿es por qué? Porque ha venido teniendo mayor vigencia y también por ¿cómo podríamos decir? La colocación de muchos elementos y equipos
situaciones edilicias que han venido a construirse varios laboratorios, 2 laboratorios grandes en Quito y Guayaquil, uno en Quito y otro en Guayaquil, y varios laboratorios medianos de ciencias forenses que están en 8 provincias que fueron regentados principalmente por la Fiscalía, pero que ahora son regentados por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero estos vienen a ser una ayuda a los modernos sistemas de justicia, ¿no? ¿Para qué? Para la generación, mejor dicho, para el manejo de los indicios, convertirlos en evidencias para ser presentados ante la autoridad judicial y convertirse en pruebas, ¿no? Por eso ahora ha tenido viene a ocupar el verdadero sitial como ciencia aplicada. Y vamos a ver por qué se llama ciencia aplicada a la criminalística, que tiene funciones específicas, que es la determinación de la existencia del delito, la averiguación del delincuente, que tiene que ver específicamente con las funciones que también maneja la Fiscalía General, y también establecer la dinámica del hecho delictivo. Pero esto nos viene a ver, todo lo que es el boom de la criminalística viene a presentarse como una mediatización del fenómeno criminal. Es así que vemos, es conocido por todos los diferentes programas que existen, inclusive existen canales completos que se dedican las 24 horas a pasar temas que tienen que ver con investigación criminal y criminalística y ciencias forenses, ¿no? Lo cual nos deja ver que actualmente, no sé si alguien necesita decirme algo, no. Bueno, tenemos CSI Miami, CSI Nueva York, CSI Cyber, La mente del criminal, The Fall, como también existen series completas que nos permiten darnos cuenta de manera ficticia, ¿no? De lo que es el trabajo de criminalística, aunque hay muchos documentales que también nos permiten ver cuál es el verdadero trabajo del personal que trabaja en ciencias forenses, que realiza sus actividades en ciencias forenses. Infinidad, ¿no? Infinidad de programas. Investigation Discovery es un canal específico que 24 horas nos está dando temas de criminalidad, criminalística y ciencias forenses. Bien. Esto también crea una idea muchas veces errónea del trabajo que hace un forense o que hace el personal de investigación o de criminalística. ¿Escucho? Sí, bueno. ¿Sí? Bueno. Pero ¿cuál es la importancia de la investigación criminal o criminalística? Lo que se busca es hablar de un sistema de justicia penal eficaz. Entonces, si nosotros creamos laboratorios de criminalística que son los mejores de la región actualmente, principalmente el de Guayaquil y también el de Quito, lo que se busca también es generar una articulación eficaz. ¿Con quién? Con la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía también comenzó a invertir mucho en lo que es la creación de laboratorios médico-legales y de temas forenses específicos, en concordancia y, como dije, articulado con el personal de criminalística de la Policía Nacional. Y a su vez también el ámbito judicial nos permite también... ¿Qué número es? Uno. ¿Cuántos mochilas? Estimado Cristian, no se te escucha. El micrófono, por favor. ¿Ahí se me escucha? Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, son cosas que pasan en la habitualidad, ¿no? Entonces, la problemática de inseguridad es una situación preponderante, como lo ha dicho ya el gobierno nacional, va a ser o es actualmente la principal preocupación, no solamente del gobierno, sino también de toda la sociedad. Y para nosotros luchar contra la inseguridad y contra la criminalidad, se necesitan mecanismos legales y que están estipulados principalmente en el manejo de la prueba y el manejo de las investigaciones. Entonces, para ello se necesita una parte específica que es la criminalística, que va a ser aunada con la investigación también de campo y en general con la investigación criminal. Y esta investigación criminal va a coadyuvar el trabajo de la Fiscalía para que se pueda presentar una buena teoría del caso ante el Tribunal de Justicia y se pueda romper la impunidad que generalmente se está viendo en estos últimos años, ¿no? En este marco, la investigación de derecho criminal, como la identificación de los presuntos autores, cobran vital importancia, y eso justamente es a lo que se aboca principalmente la criminalística. De ahí decimos que la investigación de delitos no es una tarea sencilla, ¿no? Muy por el contrario, es un abordaje de alta complejidad, donde se van a ver necesarios ciertos elementos de las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de física, de dinámica, de cinemática, de movimiento de proyectiles en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, para el análisis de lo que es el uso de armas de fuego.
nosotros vemos que la mayor tasa de criminalidad, y mejor dicho, la mayor cantidad de crímenes que se cometen, que tienen que ver con muertes violentas, se utiliza armas de fuego. Y las armas de fuego tienen que ser analizadas por una sección que utiliza todos estos elementos de las ciencias naturales, en este caso de la física, que se denomina balística. Entonces, la balística se ocupa del análisis de todos estos fenómenos químicos, físicos también que se producen en el interior de las armas de fuego y de los fenómenos que pueden realizar los proyectiles que se disparan por estas armas. Y de ahí que se necesita de varios elementos de las ciencias naturales para el análisis y también de la medicina legal para lo que son heridas por armas de fuego, por ejemplo. Entonces, existe alta complejidad y solamente para manejar un indicio específico. En este caso estaba diciendo balística. Pero si hablamos nosotros de que en los hechos criminales también encontramos gran cantidad de otros elementos, como por ejemplo teléfonos celulares, computadores, eso en cambio ya tiene otro análisis que está manejado por la informática forense y por el audio, video y afines, que van a generar o levantar indicios o van a materializar indicios que se encuentran en ese tipo de elementos indiciarios, ¿no? Y que tienen su complejidad y va a tener un área específica de la criminalística que la va a analizar. Si yo encuentro elementos o sustancias que podrían ser sujetas a control o a fiscalización, como drogas, cocaína, heroína u otras de diseño, entonces tienen que ser analizadas por el área de química forense, y para eso se va a utilizar la química orgánica y la química inorgánica para hacer ese análisis. Entonces, esa complejidad de análisis de un elemento indiciario está dada tanto por el buen manejo en el lugar de los hechos o en el lugar donde se encuentren esos indicios, como el posterior manejo en el laboratorio de criminalística. En esos laboratorios se va a hacer las pruebas confirmatorias, por ejemplo, para drogas, y establecer el grado de pureza de una droga, que es esencial para también ciertas áreas que tienen que ver con el establecimiento de los niveles en cuanto a las tablas que se tienen para drogas, ¿no? Y por ahí las intervenciones técnico-científicas deben ser totalmente apropiadas, tienen que ser debidamente incorporadas al proceso penal, y tienen que ser manejadas bajo los conceptos de cadena de custodia, que es justamente uno de los temas de los que vamos a ver el día de hoy. Viene un tema también importante que traje a colación en cuanto a lo que es la diferencia entre criminalística y criminología, que muchas veces la confundimos, ¿no? En cuanto a la criminalística, decimos que es una disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa, lo que habíamos dicho, descubrimiento y comprobación científica del delito, de la responsabilidad de las personas que intervienen en ese hecho criminal. Y también se denomina esto de investigación científica del delito cuando hablamos de los componentes generales que manejan las ciencias naturales en necesidad de las requisitorias judiciales. En cambio, la criminología es una ciencia que estudia el fenómeno de la criminalidad desde el ámbito biopsicosocial. Y también lo que tiene que ver, lo que se había dicho, el ámbito de la biología, la psiquiatría y la sociología criminales para ciertas determinaciones de peligrosidad y también para lo que son políticas criminales, ¿no? En general, o sea, las ciencias sociales son específicas o son más preponderantes en los análisis criminológicos. Pero la criminalística, junto con la medicina legal y la criminología, es lo que se denomina actualmente la investigación científica del delito. De ahí que los grupos de alto rendimiento en la investigación de hechos criminales están compuestos por este tipo de profesionales, un criminalístico, gente que conoce de criminología, sociología, psiquiatría y medicina legal, que coadyuvan todos a la investigación científica del delito, y a su vez todos este grupo de trabajo en el ámbito técnico-científico también ayudan a la investigación técnico-jurídica de la Fiscalía, y a su vez también ayudan al investigador criminal, que en el caso de nuestro país es la Policía Judicial o DINASED. La DINASED para el análisis de muertes violentas, o mejor dicho, para la investigación de muertes violentas, de desapariciones y de extorsión, y también secuestro. Y también lo que es la Policía Judicial para el resto de delitos, y cuando hablo de Policía Judicial están todas las unidades especializadas que tienen que ver con la investigación criminal. Para esto tenemos un sistema criminalístico forense, y que está establecido por los dos grandes laboratorios, del uno que se encuentra en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, en la Mariana de Jesús y Occidental, y el otro, el gran laboratorio que se encuentra en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en las calles de Barcelona y Rodríguez Bonín. Ahí tenemos los dos grandes laboratorios donde tenemos la mayor cantidad de áreas periciales, en donde se puede analizar la mayor cantidad de indicios que tienen que ver o que son asociativos a un hecho que se investiga. Pero también tenemos departamentos médico-legales,
que se encuentran en los mismos laboratorios, en el laboratorio de Quito y en el laboratorio de Guayaquil. Pero en cuanto al desarrollo que tuvo la Fiscalía en los centros de investigación de ciencias forenses, estos centros se encuentran en Manta, en Santo Domingo, en Ambato, en Machala, en Loja, en Nueva Loja, en Sucumbíos, en Esmeraldas y en Cuenca, que también vienen a colaborar en lo que es específicamente el estudio de medicina legal, de todo lo que es tanatología, laboratorio que tiene que ver con los estudios complementarios, histopatológicos o de patología forense, radiología forense, que nos ayudan al análisis de cadáveres, ¿no? Y también tienen lo que es clínica médico-legal, que tiene que ver con el análisis de lesiones en personas vivas. Y a su vez, en todas y cada una de las provincias y en las principales ciudades del país se encuentran las unidades de apoyo criminalístico y unidades de apoyo médico-legal que están bajo la influencia, o mejor dicho, bajo el manejo de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se hace en cada una de estas? En cada una de estas unidades de apoyo criminalístico, lo que principalmente se busca es el manejo de los indicios de manera adecuada. O sea, lo que es inspección ocular técnica para que los indicios se mantengan en condiciones únicas de estudio, se mantenga una buena cadena de custodia para que sean trasladados a estos grandes laboratorios y sean analizados de acuerdo a las necesidades. Aunque ciertos estudios se pueden realizar en cada provincia, pero no todos, ¿no? Por eso se puede realizar el proceso de traslado de esos indicios con cadena de custodia para que sean analizados en los laboratorios de Quito o de Guayaquil o los que de las provincias o ciudades que tienen las facilidades adecuadas para dar tratamiento a cierto tipo de análisis criminalísticos. Principalmente nuestro trabajo, yo diría que el 98% está hecho, o mejor dicho, está para la Fiscalía General del Estado. Diríamos que el resto se encuentra dividido para lo que es los procesos de ámbito administrativo policial y de otras entidades del Estado o del gobierno, y también para lo que es la judicatura, para lo que son todos los otros procesos civiles, penales, societarios, laborales, que necesitan de peritos que sean del ámbito público y que no puedan cumplir los peritos del ámbito privado el análisis de ciertos indicios en el ámbito pericial. Entonces, ustedes deben haber escuchado del trabajo de inspección ocular técnica en la escena del crimen, de balística, de documentología, de identidad humana, de identificación y grabado de marcas seriales, de química, de informática forense, de audio-video, de análisis de evidencia traza, de microscopía electrónica de barrido, el IBIS, AFIS, AVIS, AVIS, sí, son todos los múltiples otras secciones o grupos de trabajo en el área y el ámbito de la criminalística que van a generar pericias. Hablamos de alrededor de, hasta que yo estuve en el año 2021, a nivel de Guayaquil estamos hablando, por ejemplo, de 21,000 pericias al año, que es un número bastante alto en cuanto a todo tipo de análisis, principalmente en estas áreas de la criminalística, ¿no? Y si vienen nuevas modalidades de delitos, también se crearán nuevas secciones que permitan luchar contra este tipo de delitos y no dejarlos en la impunidad, que es el objetivo principal. Bueno, ya adentrándonos al tema principal de esta reunión y en razón del tiempo, porque no tengo mucho espacio, y si no yo me explayo un poco más en cada una de las áreas técnico-científicas y cada una de las incumbencias periciales o el portafolio de servicios que tiene criminalística. Entonces podemos estar hablando días y horas de cada una de estas áreas, pero el tema principal que nos interesa el día de hoy es la cadena de custodia. Ahí tenemos máximas de Hans Gross. Hans Gross es considerado el padre de la criminalística, el primero que acuñó la frase criminalística, ¿no? Por allá por el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Nos dice que si la inspección ha de ser útil, es imprescindible, aquí falta un H, ¿no? Aquí se nos caló Hans Gross, yo creo que él fue. Si la inspección ha de ser útil, es imprescindible que todos los objetos importantes o que no figuren en la escena del crimen permanezcan intactos y que por ninguna causa se los cambie de posición. O sea, ya para finales del siglo XIX y un poco antes inclusive, ya se tenía esa visión de la importancia del ámbito de los indicios que se producen en el lugar de los hechos y también de la importancia de la protección del lugar de los hechos, que es uno de los elementos que realiza criminalística y también el personal preventivo ante el conocimiento del cometimiento de un hecho presuntamente delictivo. Entonces, desde ahí ya comienza el tema de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque al nosotros mantener en condiciones adecuadas y únicas todo el lugar donde se presume se haya cometido un hecho delictivo, estamos también protegiendo todo lo que está adentro, todos los indicios. Entonces, no solo habla de los objetos, sino también del lugar de los hechos. Y por eso vamos a ver rápidamente dos documentos
que garantizan que esos elementos se mantengan en condiciones únicas de protección. Entonces vamos a definir a la Perdón, cadena. Cristian, te molesto un ratito. Parece que no estás compartiendo la pantalla. ¿Seguidas compartiendo la pantalla? A ver ahí. No. ¿No? ¿No? No. A ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a compartir pantalla, pero vamos a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Exactamente. Ujú. A ver, dejar de compartir, compartir. Y vamos a compartir solo la presentación. ¿Ahí? ¿Se ve? Perfecto, ahí está bien. Ya, muy bien, muchas gracias por avisarme. Bueno, lo que había dicho Hans Gross, que es importantísimo el manejo de la escena del crimen, por lo que hay dentro del lugar de los hechos o escena del crimen. La definición de cadena de custodia, que es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica, o sea, existe tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en los diferentes reglamentos y manuales que están establecidos por Fiscalía y que tiene el propósito de garantizar la integridad, la conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba, o sea, mantenerles en condiciones únicas en el momento que nosotros llegamos hasta que estos puedan ser estudiados. Si por su naturaleza esos elementos necesitan un estudio inmediato, les hablo, por ejemplo, de qué. Sangre extraída de una persona que presuntamente se encontraba conduciendo un vehículo. El tóxico, que es el alcohol, es volátil. Entonces tiene que el análisis hacerse inmediatamente para que ese tóxico, que es el alcohol, y para que su dosaje adecuado pueda ser realizado, se tiene que hacer inmediatamente. Si nosotros dejamos que pase mucho tiempo, lo que va a pasar es que se va a volatilizar más rápidamente y no vamos a tener el dosaje adecuado para el momento en que se realizó la toma. De ahí la premisa, ¿no? El tiempo que pasa es la verdad que huye. Mientras más rápidamente se llegue a la escena, se cuide los indicios y se analicen estos mismos, vamos a tener mayor cantidad de resultados y mayor eficiencia en el trabajo pericial. ¿Cuál es el fin? Analizar y obtener por parte de los expertos técnicos y científicos un concepto pericial adecuado a lo que nosotros encontramos en el lugar de los hechos. Lo que haya pasado antes, que puede haber una desnaturalización de los indicios, una pérdida, un cambio, una alteración, eso ya puede ser objeto de una investigación si es que fue hecho de manera dolosa, porque también existe la posibilidad de que sea de manera no dolosa, ¿no? Ejemplo, yo tengo una persona que sufrió una tentativa de sicariato y la persona se encuentra en un lugar público y lo que llegan primeramente es personal de atención inmediata que es un paramédico. Y el paramédico no está cuidando los indicios, lo que él busca es mantener con vida a esa persona. Entonces, ¿él puede comenzar a desvirtuar elementos indiciarios? Por supuesto que sí, pero eso no es doloso, sino es por acción de un objetivo mucho mayor, que es mantener con vida a la persona. Entonces, ahí nosotros decimos que la escena, en lugar de los hechos, está modificado. Pero no está, eso no impide que se haga el trabajo pericial, porque se va a establecer que fue modificado por ciertas circunstancias. Aunque en Guayaquil se comenzó a notar que, aparte de los sicarios que actuaban en el momento, también existía personas que tienen relación con las bandas delictivas que se dedicaban a alterar o tomar elementos indiciarios para desvirtuar la investigación. O sea, llevarse vainas, por ejemplo. O tratar de llevarse elementos que tienen que ver con la investigación. Entonces, eso es una práctica que se está viendo actualmente, lo cual viene a dañar totalmente la investigación. Sí vemos la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Entonces, decimos que, gracias, que la cadena de custodia viene a ser una pieza fundamental en el desarrollo investigativo. Y vamos a ver que en la metodología de investigación criminalística de la escena del delito, o el lugar de los hechos, tenemos como elemento esencial a la protección, a la observación, a la fijación, la recolección de los indicios y el traslado al laboratorio. En la recolección de los indicios es que se configura todos los elementos físicos de etiquetamiento, de embalaje y de gestión de la cadena de custodia en cuanto a lo que son papeles, ¿no? A lo que son los formularios que garantizan qué personas, en qué momento y cómo levantan los indicios para que posteriormente sean trasladados al laboratorio y, por supuesto, en su momento adecuado, realizada la pericia para que sean convertidos en evidencia. Entonces, esto también sirve mejor dicho, esto sirve como un control y vigilancia de los elementos físicos de prueba que están en el lugar de los hechos. Pero no solamente en el lugar de los hechos se generan elementos probatorios, ¿no? O indiciarios, sino que, por ejemplo, va una persona y llega a la fiscalía y quiere denunciar una extorsión o un acoso o que le envían elementos, por ejemplo, una muerte.
le llega a través de un mensaje con lo cual se intimida y se la amenaza. Entonces, ese elemento indiciario está en la fiscalía. Entonces, el fiscal o la persona que está haciendo las veces de receptar la denuncia, lo que tiene que hacer es llamar a criminalística a través del ECU 911. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al lugar y mantener en buenas condiciones de trabajo ese indicio. No es solamente que el funcionario de la fiscalía lo agarra y lo guarda y le dice ya voy a llamar en algún momento. Tiene que ser inmediato. Entonces llega a criminalística y lo que va a hacer es embalar, etiquetar adecuadamente y de acuerdo a su naturaleza ese indicio para comenzar la cadena de custodia y que sea trasladado a un centro de acopio temporal o un centro de acopio permanente de acuerdo a lo que disponga ya la autoridad fiscal, que para ese caso va a ser el fiscal de turno. Y que el fiscal de turno a su vez va a ordenar, va a ser sorteado un fiscal de causa y va a ordenar las pericias correspondientes. Otros casos que ustedes ven a diario, que es el tema de la flagrancia. Entonces, en flagrancia, ustedes conocen que en las principales ciudades, hablemos Quito y Guayaquil, existe la unidad de flagrancia donde existe criminalística a las 24 horas, justamente ¿para qué? Para dar garantía de que los elementos indiciarios sean adecuadamente embalados, etiquetados y comenzado el proceso de cadena de custodia, y a su vez realizar las primeras pericias que se pueden hacer en el lugar. Un reconocimiento de evidencia, un avalúo de la evidencia, que es esencial para lo que va a ser la audiencia de formulación, mejor dicho, para la audiencia de flagrancia. ¿Sí? Entonces también el lugar material en que se cometió el hecho también es un lugar esencial, o sea, el lugar de los hechos también tiene o requiere un cuidado de cadena de custodia, y vamos a ver más adelante cómo se configura esto. ¿Dónde más podemos tener inicio de cadena de custodia? En un hospital. Entra una persona con una herida por paso y penetración de proyectil de arma de fuego y le atiende un médico en emergencia y decide operar. Entonces ese médico al hacer la operación extrae un elemento indiciario esencial para la investigación, que es una bala. Entonces los médicos, la gran mayoría, conocen cuál es el procedimiento. Entonces van a colocarlo en una caja de Petri, que es lo que generalmente tienen ahí, o los vasos esos de muestras de plástico con gasa. Y lo va a mantener en un lugar, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Llamar al ECU 911 para primeramente denunciar que puede ser un hecho presuntamente delictivo, porque está atendiendo a una persona que tiene una herida por arma de fuego, y que a su vez ha extraído del proceso médico un elemento indiciario, que en este caso es una bala. Entonces llega el personal de criminalística y va a comenzar a, primeramente, verificar, a embalar adecuadamente ese indicio, y va a comenzar la cadena de custodia. ¿Quién comienza? El médico. Le va a entregar al personal de criminalística, y este a su vez traslada al centro de acopio, donde le va a recibir la persona encargada del centro de acopio, y va también a generar un traslado, o mejor dicho, una recepción de ese elemento en el centro de acopio, y se da conocimiento a la autoridad judicial, en este caso la autoridad fiscal, quien va a ordenar las pericias correspondientes, y personal de INASED, para lo que es tentativas, va a ir al hospital. ¿Para qué? Para generar el comienzo de la investigación, saber identificar a la víctima, saber las circunstancias y comenzar los primeros procesos investigativos para poder dar solución al caso que se le está presentando. ¿Correcto? Entonces, el ciclo de cadena de custodia comienza con la recolección de los elementos, sea en el lugar de los hechos, sea en un hospital, sea en fiscalía, sea en el lugar, también en la judicatura se puede recoger elementos indiciarios, que sea un cheque, una letra de cambio, un testamento, también es un elemento indiciario. Entonces, en la recolección está el empaque e identificación de las personas que tomaron contacto y que recolectaron ese indicio. Se envía al laboratorio, se entrega y se recibe en el laboratorio. Yo voy rápido, discúlpeme, porque si no me alcanza el tiempo y quisiera darles toda la idea. Después va a haber, luego de la orden de la autoridad fiscal o judicial, el análisis pericial. Va a haber una emisión de un dictamen pericial. El perito forense, a su vez, va a entregar a la autoridad judicial todo lo que es la pericia que se generó, y a su vez va a devolver el indicio al centro de acopio. Porque ese indicio va a estar desde que nació en el lugar de los hechos o en los diferentes lugares que hemos hablado, hasta que la autoridad judicial disponga sobre ese elemento indicial. Disponga entrega, devolución, destrucción, en el caso, por ejemplo, de explosivos, en el caso de drogas, o tal vez que se mantenga todavía en custodia hasta un momento indefinido que la autoridad a su vez tendrá a bien en cualquier otro momento, por solicitud de la policía, que se destruya si es un arma de fuego, por ejemplo. U otros elementos que se mantendrán durante años, porque se tienen elementos indiciarios durante años, hasta que la autoridad así lo decida, ¿no? Bueno, aquí este es el proceso de inspección ocular, que lo voy a leer rápidamente. Una de las funciones principales es llegar inmediatamente al lugar de los hechos, por el principio de que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Mientras más me demore yo al llegar al lugar de los hechos, va a haber curiosos, va a haber personas que no deberían estar en el lugar,
personas que desnaturalizan los indicios, que alteran los indicios, que se llevan los indicios. Entonces, la función es llegar rápidamente. Desalojar a personas extrañas, trabajar en los equipos con los indicios, desarrollo de material de investigación criminal. En caso de heridos, lo que habíamos dicho, no solicitar unidades de emergencia, no manipular la escena sin aplicar los procedimientos establecidos y proteger el lugar de los hechos. Prácticamente esto es el proceso de protección que realiza el personal de atención primaria, que en este caso sería la preventiva de la Policía Nacional. En los casos, generalmente es así, la preventiva, ¿no? La policía que va en patrullaje de la UPC. La cadena de custodia, ¿qué es lo que busca? Garantizar lo que habíamos dicho, ¿no? La autenticidad de los elementos probatorios, recolectados y examinados en base a la protección de la escena. Todo es protección, protección de la escena, protección del indicio, fotografía para proteger y fijar el indicio, planimetría para fijar los indicios y saber en qué lugar estuvieron de acuerdo a las distancias que existen entre ellos y el lugar de los hechos, etcétera de cosas. La función principal del perito es el cadáver, que es el indicio principal, y todos los indicios asociativos, o sea, todos los indicios que tienen que ver, de acuerdo al criterio del perito, con el hecho criminal, porque existen indicios no asociativos. Ejemplo, un lugar de los hechos cerrado. Tengo un cuerpo, tengo un arma de fuego, tengo una mácula, tengo una bala, una vaina, pero también tengo una mesa, tengo una silla, tengo por ahí una televisión. Esos no son elementos indiciarios que son asociativos al hecho. Están en el lugar, pero no son específicamente relacionados al hecho que se está investigando. Entonces, no se van a llevar. Pero puede existir la posibilidad de que el lugar sea clausurado hasta una segunda inspección, porque no se acaba tal vez una inspección en un solo momento, sino se tiene que hacer. Si es que es en la noche, se prefiere también ir en el día para observar con la claridad ciertos elementos que a veces se nos pueden escapar. Entonces, ¿se puede quedar clausurado en lugar de los hechos? Sí. ¿Quiénes son responsables sobre los elementos indiciarios? Los funcionarios e investigadores que formen parte del proceso penal. Aquí es investigadores. Inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba y finaliza con el juez. Lo que habíamos dicho, ¿no? Inicia en el lugar con la persona que toma contacto y termina con el juez que ordena sobre los elementos. Se aplica en todo elemento probatorio, o sea, elemento asociativo. Es de estricto cumplimiento los procedimientos. Para eso hay manuales, protocolos. Para levantar sangre existe una metodología. Si es sangre húmeda, una metodología y una técnica. Si es sangre coagulada, una metodología, otra metodología. Si es sangre seca, otra metodología. Si es un cabello humano, una metodología. Si es una bala, otra metodología para armas de fuego. Si es que es una mácula o una dinámica de sangre, hay estudios específicos para analizar la dinámica de sangre. O sea, cada elemento, por su naturaleza, tiene una metodología y una técnica que ya está estipulada para su análisis. Y es de estricto cumplimiento. Entonces, se puede también uno verificar que exista ese cumplimiento. Los registros y constancias de quienes realizaron las diligencias. O sea, nosotros en la cadena de custodia o en la bitácora del formulario de cadena de custodia vamos a tener una cadena, como bien lo dice, de las personas que tuvieron contacto y por qué razón y con orden de qué autoridad. Ejemplo, el inspector ocular que llegó al lugar de los hechos recibió la escena de una persona, que es la persona que primeramente llegó al lugar, que puede ser de la preventiva. Esa persona le entrega el lugar de los hechos. Ahí hay una primera cadena. Después, esa persona que recolecta el indicio va a generar el formulario de cadena de custodia y va a ser la segunda persona, aquí viene una persona importante, que es la fiscalía, ¿no? El fiscal de turno, que se encuentra en el lugar de los hechos, con autorización de él se trabaja. Y si no se encuentra en el lugar de los hechos, por delegación trabaja el policía. Entonces va a decir, se realizó la recolección, el embalaje, el etiquetamiento del indicio por disposición del fiscal de turno que se encontraba en el lugar o que delegó, de nombre tal. ¿Y quién es el funcionario que realizó el levantamiento? El señor teniente coronel, capitán, mayor, lo que sea, que tomó contacto con el indicio. Y hablo de grados policiales porque son los policías que trabajan en el lugar de los hechos. No hay ningún otro funcionario que trabaje ahí. Toda muestra o elemento probatorio debe llegar debidamente embalada, rotulada, etiquetada de acuerdo a los mecanismos que están establecidos y la naturaleza de los indicios que está analizando o que está levantando. Las diligencias, observaciones y acudir a las audiencias, bueno, esto ya es en cuanto a cadena de custodia. Luego del lugar de los hechos va a haber el trabajo de los peritos para el análisis de esos indicios, que es del ámbito de la pericia. Y eso también tiene cadena de custodia. ¿Y qué significa? Que el perito, con la orden de una autoridad, que en este caso generalmente es el fiscal, o en otros casos el juez,
va a trasladarse al centro de acopio con esa orden judicial o fiscal y va a decirle al encargado del centro de acopio, mire, vengo por orden del juez o del fiscal a realizar una pericia de esta índole. Entonces, ahí le van a anotar en la bitácora por orden y número de oficio de tal autoridad, se traslada al centro, se traslada hacia, ejemplo, balística. Entonces, el perito en balística va a hacer su análisis y no va a acabar en un día. Qué sé yo, va a tener 2, 3, 4 días que hacerlo. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? En la noche va y le deja al custodio. No, dentro de las unidades criminalísticas, dentro del área de balística, para el ejemplo que estoy dando, existe un centro de acopio específico temporal de balística en el lugar, que tiene llaves, que tiene un elemento biométrico para el análisis, que también, para la apertura y cierre, que también puede ser auditado informáticamente. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar en todo momento, no puede existir ni un solo minuto que ese indicio haya estado en el aire. Porque ¿qué puede hacer un abogado? ¿Qué puede hacer la defensa? Cuando detecta en la cadena de custodia que existen momentos, días, horas en que ese indicio no estaba en un centro de acopio, lo que va a decir es, este indicio rompió cadena de custodia porque, ¿dónde estuvo? En el escritorio del capitán. Si el registro de cadena de custodia o el registro interno de criminalística no nos indica que lo guardó. Entonces, todos estos mecanismos y protocolos y procesos que tenemos nosotros en el área criminalística están estipulados para que no se pueda romper de ninguna manera la cadena de custodia y se garantice la continuidad de la naturaleza y de las condiciones de ese indicio desde que lo tomo hasta que lo devuelvo al centro de acopio. ¿Correcto? Y lo propio también para lo que es el traslado de los indicios por orden de autoridad para audiencias. Fiscales, jueces ordenan que un arma de fuego, qué sé yo, un documento o cualquier tipo de indicio sea trasladado a la sala de audiencias. Y eso se hace con una orden judicial o fiscal hacia el jefe del centro de acopio que traslada con seguridades del caso hacia a la audiencia o la requisitoria de la autoridad judicial. Y esto a su vez, el juez ahí ordenará el traslado nuevamente al centro de acopio o a su vez la destrucción o lo que disponga, o la devolución. Vamos, estoy en tiempo, creo que sí. Vamos haciéndole rápido esta parte. Esto es lo que hablé. La presentación igual voy a pasar para que ustedes la tengan, ¿no? Quiénes trabajan, cómo se inicia, a dónde va, qué es lo que se hace, es cadena de custodia. Entonces, yo quiero verles rápidamente 5 minutos un caso de muerte en Quito y Aguirre para que vean cómo se trabaja y cuál es la función de la cadena de custodia. Tenemos un caso, un hecho criminal en el tercer piso de este hotel, en el cual acudimos. Las fotografías son de lo general a lo particular, del detalle al mínimo detalle. Entonces vamos subiendo por las gradas, se detalla todo lo que es de cómo está la construcción, de cuántos pisos, si existen cámaras, etcétera. Y nos encontramos con el lugar de los hechos, que está debidamente protegido. En la parte externa, adentro del personal del hotel ya estaba en otro lugar, solamente personal policial. Lugar de los hechos, ya tenemos aquí 2 cuerpos en posición de cúbito dorsal sobre una cama, donde ya están estipulados los indicios. Los cadáveres son con letras, los indicios son con números, cadáver A, cadáver B, hombre, mujer. Indicio 1, un cuchillo. Indicio 2 está por acá, ya vamos a ver de lo que se trata. El 3 es un teléfono celular. El 4 es un líquido que se encuentra en esta botella que no sabemos qué contiene. Es un indicio asociativo o no asociativo hasta que se hagan los análisis químicos y se procede a lo que es la fijación. Fotografías de detalle para establecer tamaños específicos de cada uno de los indicios. Fotografías de filiación para después hacer análisis de identidad humana, donde ya tenemos ya ciertas heridas de origen cortopunzante, cortante, sobre la víctima de sexo femenino y la persona de sexo masculino. Esto ya es en la morgue, ¿no? Ya es el análisis ya del externo y después interno con la autopsia médico-legal para establecer los elementos. Esto también es indicio. Las fotografías que se generan en todo procedimiento criminalístico son indicios. Todo tiene que ser debidamente estipulado, analizado y descrito y colocado en el informe médico-legal y en el informe criminalístico de inspección ocular técnica. Todos los indicios, en este caso las cortaduras. Y bueno, aquí tenemos una situación especial, una cartera, pero dentro de la cartera tenemos elementos normales que por ahí no son asociativos. Lo que sí puede ser asociativo es ver estas medicinas en qué relación tienen con alguna enfermedad que tenga la persona. ¿Por qué tiene una mujer un cuchillo en una cartera? Un mecanismo de defensa. Y lo que es aquí esencial, la boleta de auxilio. Esta persona tenía boleta de auxilio contra esa otra persona, pero ingresó al hotel no por mecanismos que le obligaron para llegar, sino que había llegado en condiciones que ella había autorizado, ¿no?
Y después, bueno, la boleta de auxilio. Todos los indicios, también lo que es cintas, lo que son las grabaciones que están en el DVR, también son indicios. Las prendas de vestir también son indicios. Y todos los indicios son etiquetados, guardados y con su registro que tiene ahí la fecha, la hora, la persona, en qué circunstancias, por orden de quién. Entonces ahí inicia la cadena de custodia. Con estos elementos debidamente embalados y también con los formularios de cadena de custodia. Tengo los dos formularios, pero el tiempo no nos da. Yo les voy a dejar los formularios, el formulario de inspección ocular técnica, donde se establece cuáles son las personas responsables y encargadas del lugar de los hechos en general, y el formulario de cadena de custodia, que es para cada indicio. ¿Correcto? Bueno, laboratorio de Guayaquil, que lo vemos así rápidamente, es el último laboratorio que se construyó, donde existen todas las facilidades tecnológicas de un laboratorio de primer nivel, yo diría el mejor de la región actualmente, donde se tiene análisis balístico, documentológico, medicina legal, autopsias médico-legales, laboratorios para análisis de indicios y rastros digitales, secado de prendas de vestir, laboratorios químicos para todo tipo de análisis de drogas, y toxicológicos, biológicos, ADN, y nada más. Bueno, en razón del tiempo, no pudimos ver los formularios, pero bueno, los formularios en general tienen que ver con la gestión de la cadena de custodia. Bueno, yo creo que el tiempo no me da, son las 17:46, he ido a las corridas y ojalá tenga la oportunidad de ampliar información específica de cada una de las áreas de la criminalística y poder introducirles a este maravilloso mundo que es la investigación criminalística y la investigación técnico-científica. Yo les agradezco mucho y estoy dispuesto para las preguntas que podamos hacer en este corto tiempo. Agradecemos a Magíster Cristian Rengifo Dávila por su brillante exposición. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra solicitar alzando la mano. Asimismo, en este momento se procederá a enviar el link de asistencia por medio del chat de Zoom. Bueno, qué pena que sea tan poco tiempo, ¿no? Hubiera querido unas 3-4 horas y lo veíamos. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué pasaría si una persona que ha sido objeto de un atentado o accidente es trasladada por otro ciudadano a un hospital y fallece en el trayecto? El hospital lo que hace es primeramente recibir a la persona y darle atención de emergencia. Ahora habría que ver si es que el hecho es un hecho accidental, como lo presenta, o es un hecho de investigación criminal. Si el hecho es accidental, igual, o sea, criminalística y personal de DINASED va a acudir. Puede ser un hecho de tránsito, tiene que ir el personal de policía de tránsito. Si es un hecho criminal, qué sé yo, heridas por arma de fuego, heridas cortantes, va a ir la DINASED y va a ir personal de criminalística. Y en el caso que, o sea, primeramente va a haber una investigación previa, porque hay personal de turno en cada una de las ciudades, de DINASED en todas las provincias para hacer el análisis y levantamiento de cadáveres. Así tiene que haber una investigación. Muerte violenta, autopsia. Entonces, sí o sí va a haber una investigación de índole técnico-científica. La autopsia va a determinar, qué sé yo, la persona tenía una afección al corazón, fue un infarto al miocardio y falleció en la calle y una persona trató de ayudarle y le llevó al hospital. O a su vez decimos, no, esta persona falleció en cambio por la ingesta de algún tóxico. Entonces, de ahí va a haber toma de muestras de la parte interna del estómago para hacer un análisis toxicológico para ver cuál fue el elemento que causó la muerte, ¿no? Ejemplo. O sea, siempre va a haber personal de policía en las muertes. Cuando nosotros decimos violenta, es cuando no se tiene un origen patológico establecido, que la persona se encontraba con cáncer, que la persona estaba siendo atendida por X patología y por eso tiene un médico de cabecera que va a garantizar que esta persona murió de causas por una enfermedad, pero de que no tiene que ver con el ámbito investigativo criminal. ¿Alguien más? Mi sargento, muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Una consultita. ¿Cómo se certifica una muerte natural? A ver, una muerte natural, ejemplo. La persona presenta por un diagnóstico que tiene una cirrosis hepática. Entonces la persona va a ir al hospital, le van a atender y por ahí le dicen, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacerle solamente paliativo y le mandamos a su casa. Entonces va a tener un médico de cabecera que le va a estar dando medicina paliativa. Pero va a llegar un momento en que esa persona ya no va a poder vivir y fallece en su domicilio. Pero ya hay toda una historia clínica que establece que esa persona venía teniendo una patología y muere por esa patología. Entonces no hay que hacer autopsia médico-legal.
hay que levantar una defunción, hay que hacer el trámite administrativo pertinente para el registro civil y la persona tiene sus exequias y se le entierra. Pero en cambio, si yo tengo en un hospital, como lo había dicho, una persona que llega o que es trasladada, que se le encontró en un parque, ejemplo, el típico que nos tocó ayer en Guaranda, una persona que aparentemente está sentada y está muerta. No, mejor dicho, no aparentemente, está sentada y le van y le tocan signos vitales y está muerta. Pero esa es una muerte que no se sabe qué pasó. Entonces se le lleva a la morgue y se va a hacer una autopsia médico-legal y en este caso se estableció que esta persona falleció por ingesta y se ahogó con el propio vómito. Entonces eso es una muerte violenta, pero que tiene no un origen criminal, sino más bien es un accidente por el hecho mismo de la toxicología, la toxicomanía de esta persona. ¿Se entiende? Sí, sí, mi sargento. Mi nombre es Juan Ortega. Yo soy de acá de la ciudad de La Maná. Espera. Recientemente un caso parecido. Mira, Otra mira. consultita, por favor. Disculpen, compañero. Una consultita. Verá, en el caso de que en la tenencia de Ya. armas, perdón. Sigue, Sargento, sigue. en tenencia de armas, cuando le cogen al individuo con la arma, el policía puede manipular, sacar las balas, poner al lado o no puede hacer eso. A ver, primeramente, un procedimiento, vamos a hablar un poco de procedimiento policial. El procedimiento policial, en este caso, una persona es detenida por A o B circunstancias. Amiguito, no te salgas, corazón, solo es aquí. A ver, mira que todavía hay espacios en blanco. Ya, cerré a Verónica. Entonces, el procedimiento policial, yo le tengo que hacer lo que se denomina un cacheo policial, o sea, determinar si tiene algún elemento en su cuerpo. Entonces, yo encuentro un bulto, saco y veo que es un arma. El arma puede estar cargada, puede estar lista para el disparo. Entonces, lo que tiene que hacer es asegurar el arma. Asegurar el arma, digamos, si es que es un revólver, tengo que abrir el tambor y sacar ¿cómo se llama? Los cartuchos. Si es que es un arma de fuego tipo pistola, voy a sacar el cargador. ¿Para qué? Para garantizar, y también voy a rastrillar, para que salga y no permita que ese arma pueda ser, o por un mal manejo, se pueda disparar y vaya a causar un daño mayor. O sea, sí puede hacer eso. Por supuesto que sí. O sea, eso es un procedimiento policial. No, disculpe que le interrumpa, mi sargento, le cuento que yo No soy recientemente... sargento, soy teniente coronel de policía. Ah, ya, disculpe. Verá, lo que pasa es que, verá, ahí dicen que se rompe la cadena de custodia. No puede manipular el policía. Aquí en La Maná se dio un caso recientemente que se perdió, de hecho se perdió un juicio porque se quedó preso porque no puede él manipular, sacar, rastrillar a lo menos, dijo el fiscal, que en ningún momento. Por eso, discúlpeme que me quedó la duda. Sí, Y sí, por pero eso lo que pasa es que pudo haber habido un mal manejo de parte de Fiscalía, un mal manejo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo no puede tomar el funcionario policial un arma de fuego que está haciendo la evidencia específica de un hecho presuntamente delictivo y tiene que tomar con sus manos? Y aparte tiene que asegurar el arma y después va a llamar a criminalística. Entonces es un procedimiento policial que está estipulado. Entonces, por ahí está una mala defensa, o mejor dicho, un mal trabajo de la Fiscalía para no poder defender este procedimiento. Porque nosotros sabemos que la Fiscalía va a presentar la teoría del caso. Y a través de los elementos indiciarios y los testimonios va a poder armar bien el caso. Yo le vería de esa manera, pero el procedimiento está bien hecho. Muchas gracias. No, Dudas, por favor. de mil maneras, gracias. A las órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se lleva a cabo la recolección de los indicios o elementos materiales probatorios en aquellos casos que requieren priorización? Priorizar. Sí. A ver, para mí la prioridad del levantamiento de indicios va principalmente por ciertas circunstancias. Ejemplo, yo tengo un lugar de los hechos abierto, digamos, del sur de Guayaquil, en una calle que tiene, bueno, varios movimientos de tránsito y todo lo demás, y personas. Entonces, y veo que estoy en el clima de invierno. Va a llover, o está comenzando a llover. Yo tengo elementos como sangre. Yo sé que si es que llueve, la sangre se va a desvirtuar. Entonces, para mí va a ser prioridad la sangre, por sobre un arma de fuego, una bala y una vaina, que sé que si se mojan no se van a desvirtuar sus indicios. Otro ejemplo, si yo tengo una impresión dactilar latente, o sea que no la puedo ver, pero que la puedo revelar, en la parte externa de un vehículo,
Entonces, y veo que tal vez también vaya a llover o vaya a pasar alguna cosa, yo le doy prioridad a eso. O sea, tiene varias implicaciones o varias aristas las decisiones que se van tomando en el lugar de los hechos, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, es lo que se va a decidir cuál va a tener prioridad sobre otras. Pero si es que vamos por prioridad, el indicio principal en una muerte violenta es el cadáver. Después viene todo el resto. Pero si yo tengo algún indicio que por su naturaleza se puede desvirtuar rápidamente, lo voy a dar prioridad a ese indicio. Esto es por el conocimiento y la experiencia del perito o del jefe del grupo de inspección ocular que va a llegar al lugar de los hechos. ¿Correcto? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de los participantes en la sala, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más, No, para más mí preguntas. para mí ha sido un placer y igual. Por ahí Gracias, estimado en la ponente. presentación que yo les voy a dejar, ahí están mis números telefónicos, cualquiera Yo de... puse una pregunta en el chat, disculpe que le interrumpa. Yo puse una pregunta en el chat. Las personas que no somos policías y estamos interesados en estudiar todo sobre la recolección de pruebas, ¿existe alguna escuela? Sí, existe la carrera de criminalística en la Universidad de Cotec, existe la maestría en criminalística en la Universidad de UES, en la UID, en la 2 hemisferios, en esas que conozco, para estudiar. Después hay cursos rápidos, pero que no le van a permitir trabajar con criminalística, pero sí tener un conocimiento por ahí acercado a la criminalística en varias universidades en la educación continua, ¿no? Pero sí se puede estudiar profesionalmente la criminalística, ahora sí. Gracias, estimado ponente. Buenas tardes. Si fuera tan amable, disculpe que le interrumpa. Tengo una pequeña pregunta, si fueran tan amables. A las órdenes. Claro, siga. ¿Puede el agente de criminalística cortar una prenda que es como evidencia dentro de un caso de, pongámosle un ejemplo de asesinato, y dentro de esta prenda existe máculas de sangre? ¿Puede el agente criminalista cortar esta prenda donde está la mácula de sangre y enviar al laboratorio? ¿Eso es correcto? ¿No se estaría ya destruyendo la evidencia en sí al momento de cortarla? Ah, cortar, yo leí cortar, a ver. Cortar, sí, cortarle solamente donde está la mácula de sangre, cortarle y eso enviar al laboratorio. ¿Eso ya no sería destrucción de evidencia? A ver, lo que le digo, lo que dice el procedimiento es, si es que es una prenda, hablemos de una campera, una chompa. Una chompa, ya. Una chompa yo me llevo la chompa entera. Esto sí sigue La todavía. chompa entera es el indicio. Pero si, por ejemplo, yo tengo una alfombra de todo el piso de un ambiente y en un sector tengo las máculas, ahí sí corto la alfombra en el sector, tomo fotografías, hago planos y me llevo solo una parte, porque no me voy a llevar toda la alfombra de toda esa casa. Entonces, está mal el procedimiento en el cual yo solo corto una parte y me la llevo, porque tengo que analizar completamente el indicio, en este caso una chompa, una campera. Claro, porque yo tengo un caso en la que pasó eso y el agente había cortado la chompa. Cuélguele. Ahí tiene para pelear durísimo. Claro. Muy gentil, gracias. No, por favor, a las órdenes. Consultorio jurídico. Consultorio jurídico, sacando la manito, siga, por favor. Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. ¿Dónde inicia y dónde finaliza la cadena de custodia? Como le dije, generalmente la cadena de custodia inicia en el lugar de los hechos, donde es el foco principal de generación de elementos indiciarios. Puede iniciar también en un lugar que no sea el lugar de los hechos, pero puede ser un lugar de atención, un hospital, una clínica. Puede iniciar también en la fiscalía, porque una persona lleva un indicio a la fiscalía y va a implementar una denuncia. Puede iniciar en un juzgado donde una persona, por ejemplo, lleva un cheque, el cual indica que el cheque está protestado y quiere hacer un cobro ejecutivo. Entonces hay diferentes lugares, pero principalmente el de mayor connotación es el lugar donde presuntamente se ha cometido un hecho delictivo. ¿Dónde finaliza? Finaliza con la disposición de la autoridad judicial o fiscal, cuando no llega a juicio, con la devolución, la destrucción
o la disposición final que tenga la autoridad sobre ese elemento indiciario. Ok, gracias. A las órdenes. Doctor Jiménez. No se le escucha. Está apagado su micrófono, doctor. Héctor Jiménez, ahora sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, hice una pregunta por el chat, pero parece que no lo leen. Bueno, Mayor, una pregunta. Al inicio de su exposición escuché que usted manifestó que hacían la pericia de pureza de la droga. Y que eso era fundamental, obviamente, para demostrar la responsabilidad y el grado y la escala en el delito de tráfico de drogas, lo que obviamente conlleva a la pena correspondiente. Así es. Pero mi pregunta era, ¿por qué esa pericia no se realiza aquí en Guayaquil? Ya que usted dijo que los laboratorios de Quito y Guayaquil tenían igualdad en cuanto a recursos tecnológicos. ¿Por qué no se realiza aquí en Guayaquil y solo se realiza en Quito con con los correspondientes retrasos en la administración de justicia e Yo le incluso voy a dar la razón, doctor. en la prisión preventiva de personas que podrían ser inocentes, ¿no? Sí, correcto. Sí, le respondo de esta manera. Miren, como ustedes conocen, hubo todo un desarrollo de la criminalística en cuanto a lo que es equipamiento y construcción de laboratorios y todo lo demás. Pero lamentablemente, tengo que decirlo como es, y yo estoy para decir la verdad, no estoy para mentir. Hay muchas cosas que se han ido degradando por falta de mantenimiento, y una de ellas es el cromatógrafo de gases masa que se tiene en el laboratorio de Guayaquil, pero lamentablemente por falta de mantenimiento no se lo puede ocupar. Existe un laboratorio, un cromatógrafo gases masa en Quito y por eso allá se lo hace. Es un tema de mantenimientos. O sea, lamentablemente existe el equipo, pero no está con mantenimiento adecuado y le dan, por temas de presupuesto, le dan prioridad a ciertos lugares. Y en algún momento Pero se le va a dar prioridad. Entonces, es ese por eso. cromatógrafo de masa está Gases dañado masa. o simplemente necesita reparación. Necesita mantenimiento porque se tiene que garantizar que los resultados sean fiables. Y una de las cosas para que los resultados sean fiables es el adecuado mantenimiento de esos elementos en tiempo y forma, ¿no? Y si no se los hace, entonces un abogado va a decir, ¿cuándo fue el último mantenimiento? Y dice, hace 5 años, entonces eso ya no sirve. O sea, no es que no sirve, sino que puede ser señalada la pericia. Entonces, el que se le está dando mantenimiento es el de Quito. Por eso se manda a Quito para que no haya este tipo de cosas en las cuales se pueda impugnar una pericia. ¿Y de quién depende ese mantenimiento, Mayor? Del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es la entidad administrativa que gerencia los laboratorios de primer nivel, de tipo B y tipo C que existen en el país. Entonces le correspondería No es a una la entidad Fiscalía policial. demandar. Claro, entonces le correspondería a la Fiscalía demandar o exhortar para que se realice ese mantenimiento. Claro, si el usted? usuario es la Fiscalía, por supuesto que sí. En realidad, la Policía Nacional también genera solicitudes, ¿no? Pero es un tema de presupuesto, que le dicen, bueno, en el próximo ejercicio fiscal se va a dar mantenimiento. Entonces, estamos así. Qué pena. Gracias, Mayor. A las órdenes. Gracias, estimado ponente. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador de este evento y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Gracias. Muchas gracias, muy gentiles. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Ortega se despide. Muchas gracias, mi mayor. Hasta luego. Compañero, ¿y el enlace para la asistencia?